Algo extraño está sucediendo con Jonathan Kuminga, y es imposible ignorarlo. ¿Cómo puede ser que un jugador con tanto potencial atlético, con tantos destellos de brillantez, esté envuelto en un mar de dudas, justo en el momento en que los Warriors más necesitan claridad? ¿Te has preguntado por qué, después de una temporada que parecía su consolidación, Kuminga sigue sin tener un rol garantizado? La situación es, cuanto menos, confusa. Desde su llegada a la liga, Kuminga ha sido visto como una esponja de talento bruto, una pieza que los Warriors podrían moldear a su manera. Sin embargo, después de 3 años y medio, el equipo aún no sabe exactamente qué tiene en sus manos. ¿Es un futuro All-Star? ¿Un arma defensiva de élite? ¿O simplemente un atleta explosivo con limitaciones tácticas? Lo cierto es que, a esta altura, ya deberíamos tener respuestas. Y en cambio, tenemos más preguntas. En las últimas semanas, las señales se han vuelto más contradictorias. Por un lado, Steve Kerr ha alabado su evolución. Por otro, las decisiones dentro de la rotación, especialmente en playoffs, mostraron todo lo contrario. Kuminga fue marginado en varios momentos clave. ¿Te diste cuenta? Muchos fanáticos lo notaron y no tardaron en levantar la voz. ¿Por qué un jugador que fue pieza vital durante tramos de la temporada regular desaparece cuando los partidos son más importantes? Y aquí es donde se pone más delicado el tema. El propio Kuminga, en su entrevista de salida, evitó dar una respuesta clara sobre su relación con la organización. ¿Eso te suena bien? Porque a nosotros, no. Su lenguaje corporal fue reservado, su tono neutral, y aunque habló con respeto, dejó entrever que no todo está bien. ¿Estamos ante una fractura silenciosa entre Kuminga y los Warriors? ¿Y tú, como fanático, qué opinas? ¿Crees que Kuminga debería tener un rol más grande? ¿O piensas que los Warriors ya están listos para seguir adelante sin él? Las entrevistas de salida siempre dejan algo en el aire. A veces revelan certezas, otras veces alimentan dudas. Y en el caso de Jonathan Kuminga, lo que nos dejaron fue una sensación de incertidumbre inquietante. ¿Lo notaste tú también? Porque mientras algunos jugadores hablaron con claridad sobre sus intenciones de volver, de mejorar, de seguir en la lucha por el anillo, Kuminga fue, digámoslo sin rodeos, ambiguo. Y si estás disfrutando de este análisis, no olvides apoyarnos con un like y suscribirte al canal. Aquí en Warriors Digest te traemos contenido diario, noticias, rumores, análisis profundos y todas las historias que nadie más te cuenta. Activa la campanita para no perderte nada y sigamos creciendo juntos como comunidad Dub Nation. Cuando le preguntaron directamente por su rol y su continuidad, esquivó con diplomacia. Habló del grupo increíble que tiene a su alrededor, de la pasión por competir, pero en ningún momento se comprometió con el futuro. ¿Eso te parece normal para alguien que supuestamente está cómodo y motivado? A nosotros tampoco. Fue la clásica respuesta de alguien que está dejando una puerta abierta, o que quizás ya la tiene entreabierta. Y mientras tanto, desde la dirigencia, tampoco hubo una declaración contundente. Steve Kerr lo mencionó, sí, pero como una posibilidad, como un veremos, como alguien que aún puede crecer. ¿Pero no debería estar más allá de eso a esta altura? ¿Qué más necesita demostrar para que le den un lugar estable en la rotación? El GM Mike Dunleavy Jr., por su parte, repitió el discurso clásico de valorar la juventud y el desarrollo interno. Pero esas palabras ya las escuchamos antes. Las escuchamos cuando James Wiseman estaba en la plantilla. Las escuchamos con Jordan Poole. ¿Y cómo terminaron esas historias? Entonces, la gran pregunta para ti, que estás viendo este video, es simple pero poderosa. ¿Crees que el silencio y la tibieza en las respuestas son una señal de respaldo o de alejamiento? ¿Están los Warriors preparando el terreno para una salida inminente? 4 temporadas. Ese es el tiempo que Jonathan Kuminga lleva vistiendo el uniforme de los Golden State Warriors. Y aunque parezca increíble, aún estamos hablando de proyección, de potencial, de lo que puede llegar a ser. ¿No debería eso preocuparnos? Porque en una franquicia como esta, donde el margen de error es mínimo, 4 años son toda una eternidad. Y cuando el reloj de Stephen Curry está en cuenta regresiva, no hay espacio para incertidumbres. Durante este tiempo,
Kuminga ha mostrado destellos espectaculares, jugadas atléticas que cortan el aliento, volcadas explosivas, defensas intensas y ráfagas ofensivas que lo hacen parecer imparable, pero eso no ha sido constante. Y en un equipo como los Warriors, donde cada pieza tiene que encajar con precisión quirúrgica, lo esporádico no alcanza. ¿Te has fijado cuántas veces ha sido titular seguido? ¿Cuántas veces ha terminado un partido cerrado en cancha? ¿Cuántas veces Kerr ha confiado en él para cerrar un juego de playoffs? Exacto, muy pocas. Y eso no es casualidad. Eso habla de una desconexión estructural entre el estilo de juego de Kuminga y el sistema de los Warriors. Porque, seamos honestos, Kuminga no es un jugador de lectura de juego fluida, de pases extra, de cortes sincronizados. Él es explosión, es improvisación, es 1 contra 1. Y los Warriors son todo lo contrario: estructura, movimiento de balón, lectura colectiva. ¿Cómo reconciliar esas dos realidades? La frustración del jugador es entendible. Ha hecho sacrificios, ha sido paciente, ha trabajado en su tiro, en su disciplina defensiva, en su IQ. Pero cuando llega el momento decisivo, el mensaje parece claro: aún no es suficiente. Y tú, que lo has seguido desde el draft, que viste su evolución, ¿no sientes que ya era momento de que lo soltaran por completo? ¿O crees que los técnicos están en lo correcto al frenar su protagonismo? Kuminga no está en su primer año, ya no es un proyecto, es una decisión, y los Warriors tendrán que tomarla muy pronto. Vestir la camiseta de los Golden State Warriors no es lo mismo que jugar en cualquier otra franquicia de la NBA. Aquí no basta con ser talentoso, no es suficiente con anotar puntos o hacer volcadas espectaculares. Aquí se exige algo más: comprensión del juego, entrega colectiva, madurez táctica y sacrificio total por el bien común. Y ese es, quizás, el mayor obstáculo en la carrera de Jonathan Kuminga hasta el momento. La identidad de los Warriors se ha forjado con un estilo muy específico: movimiento constante sin balón, pases precisos, defensa inteligente y una química envidiable. Es un sistema que premia la conexión entre jugadores más que la individualidad. ¿Y Kuminga? Kuminga es una fuerza de la naturaleza, sí, pero también es un jugador que muchas veces se sale del libreto, que rompe la estructura, que juega con el instinto más que con el plan. Steve Kerr lo ha dicho una y otra vez, aunque sin mencionarlo directamente. En este equipo, cada segundo en cancha tiene que estar al servicio del sistema. No hay espacio para improvisaciones desordenadas. ¿Puede Kuminga adaptarse por completo a eso? ¿O estamos simplemente forzando algo que no fluye de manera natural? Hay jugadores que simplemente no encajan en ciertos entornos, no por falta de talento, sino por diferencias filosóficas. Y lo más doloroso es que eso podría estar pasando con Kuminga, porque nadie duda de sus condiciones, pero cada vez que pisa la cancha, la gran pregunta no es si va a brillar, sino si va a encajar. Y tú, que conoces el legado de los Warriors, que viviste la era del strength in numbers, del juego bonito, del baloncesto coral, ¿crees que Kuminga representa esa misma esencia? ¿O sientes que él debería buscar su lugar en una estructura diferente, donde pueda ser el protagonista y no una pieza incómoda en el engranaje? Tal vez la verdadera pregunta no sea si Kuminga puede adaptarse, sino si los Warriors deberían exigirle que lo haga. Esa es la gran incógnita que rodea a Jonathan Kuminga ahora mismo. ¿Volverá el año que viene como una versión más madura, más dominante, más importante dentro de la rotación? ¿O simplemente será más de lo mismo, minutos irregulares, oportunidades esporádicas y frustración acumulada? El propio Kuminga dejó entrever que quiere más, que necesita más. Pero, ¿están los Warriors realmente dispuestos a darle ese espacio? Recordemos que esta no fue una temporada cualquiera. Fue la campaña en la que Kuminga por fin explotó ofensivamente durante la mitad del calendario. Hubo tramos donde fue el mejor jugador del equipo en términos de consistencia y agresividad, promedio sólido, eficiencia y una confianza que, por momentos, lo hacía parecer imparable. Y sin embargo, cuando llegaron los playoffs, cuando cada posesión vale oro, volvió a ser el espectador de siempre desde el banquillo. ¿Qué significa eso?
¿Que Kerr no confía en él en escenarios de presión? ¿Que su estilo no es sostenible en series largas? ¿O que hay algo más profundo detrás? Tal vez la pregunta más importante sea esta. ¿Qué tiene que hacer Kuminga para que por fin lo traten como una piedra angular en lugar de una pieza ocasional? Porque si el plan es que regrese para seguir siendo el chico con potencial, quizás lo más honesto sería abrirle la puerta y dejarlo crecer en otro entorno. Pero si hay un compromiso real con su evolución, si de verdad creen en su impacto, entonces los Warriors tienen que demostrarlo con acciones, no con discursos. ¿Y tú? ¿Qué preferirías? ¿Verlo consolidarse como una tercera o cuarta opción ofensiva al lado de Curry y Butler? ¿O ser traspasado a un equipo donde pueda ser titular cada noche y explotar todo su potencial? La próxima temporada no puede ser una repetición, tiene que ser el punto de definición. Y los Warriors tendrán que tomar una decisión clara, porque un jugador con el techo de Kuminga no puede vivir eternamente en el limbo. La situación contractual de Jonathan Kuminga agrega una capa más de tensión a todo este debate. Él es elegible para una extensión de contrato este verano, y si los Warriors no actúan, podría entrar en su último año de novato sin un compromiso a largo plazo. ¿Y qué significa eso? Significa incertidumbre, significa riesgo, significa que podrían perder a uno de sus activos más valiosos por nada o por muy poco. Ahora mismo hay 3 caminos sobre la mesa. El primero, ofrecerle una extensión seria, mostrarle que es parte del proyecto, que se le valora más allá del discurso. Eso implicaría dinero, minutos y un rol claro. ¿Están los Warriors dispuestos a hacer eso? Porque extenderlo solo para ver qué pasa sería un error. Kuminga necesita estabilidad, no más promesas. La segunda opción es traspasarlo. Y ojo, no como descarte. Si se decide que su perfil no encaja con el sistema, que su estilo es demasiado diferente para desarrollarse plenamente en San Francisco, entonces lo mejor para ambas partes podría ser una salida, pero tiene que ser una salida inteligente, planificada, estratégica. No se puede regalar talento como este. ¿Qué se puede conseguir a cambio? ¿Un ala más veterano? ¿Un tirador? ¿Un protector de aro? ¿O tal vez una pieza que complemente mejor a Curry en esta ventana final de su carrera? Y por último, está la opción más peligrosa: no hacer nada, dejar que juegue su último año sin renovar, sin traspasar, esperando que el mercado diga cuánto vale. Pero eso es jugar con fuego, porque si Kuminga se siente desvalorizado, si otro equipo le ofrece un contrato alto, los Warriors podrían verse obligados a igualarlo o dejarlo marchar. ¿Y qué imagen dejaría eso? Entonces te pregunto directamente, si fueras Mike Dunleavy Jr., ¿qué harías tú con Kuminga? ¿Renovarías ya? ¿Buscarías un traspaso? ¿O te arriesgarías a perderlo en 2025? La respuesta a esa pregunta marcará el futuro inmediato de la franquicia. Esa es la pesadilla que ronda en la cabeza de muchos fanáticos de los Warriors. ¿Qué pasa si la franquicia decide traspasar a Kuminga y en su nuevo equipo finalmente estalla? ¿Qué pasa si lo vemos promediando 20 puntos por partido, siendo titular indiscutido y ganando premios por su rendimiento defensivo? ¿Estás listo para ver eso pasar con otra camiseta? ¿Estás preparado para verlo enfrentarte en unos playoffs futuros y que te anote 35 puntos en tu cara? No sería la primera vez. Los Warriors han dejado ir talento joven antes: Jordan Poole, James Wiseman, entre otros. Pero el caso de Kuminga sería distinto, porque a diferencia de los anteriores, Kuminga sí ha mostrado momentos concretos de dominio. Ha tenido partidos de estrella. Ha sido, por momentos, el jugador más eléctrico de toda la plantilla. Y eso es precisamente lo que haría que su explosión fuera tan dolorosa si ocurre lejos de San Francisco. Porque el potencial está ahí. No es una ilusión. Es tangible. Se ha visto. Se ha sentido. Entonces, ¿realmente están dispuestos a correr ese riesgo? ¿O preferirán apostar por él antes de que otro lo aproveche? Imagina el escenario. Kuminga es enviado a un equipo como los Brooklyn Nets, los Orlando Magic o incluso los Spurs, y de repente florece bajo un sistema que le da libertad, que juega a su ritmo, que le permite aprender sin miedo al error.
Y mientras tanto, los Warriors siguen buscando desesperadamente a ese jugador atlético y joven con upside, que, irónicamente, ya tenían. Por eso, esta decisión no es una más. Esta decisión es una declaración de principio. Si lo dejas ir, no puedes arrepentirte después. No puedes mirar atrás. Entonces, dime tú, ver a Kuminga brillar en otro equipo ¿sería una prueba de que los Warriors fallaron o simplemente una señal de que nunca fue el sitio correcto para él? Llegamos a la gran pregunta que lo resume todo. ¿Es Jonathan Kuminga una pieza esencial del futuro de los Warriors o simplemente un experimento que está llegando a su fin? Porque más allá de su edad, de su contrato o de su talento evidente, lo que se necesita ahora es una decisión clara, una postura firme. Ya no hay espacio para la indecisión. Kuminga ha hecho su parte, ha evolucionado, ha mejorado en aspectos donde antes fallaba, ha aceptado roles, ha sido paciente, ha hablado con respeto. ¿Es perfecto? No, pero tampoco lo fue Draymond en sus primeros años. Tampoco lo fue Klay. Y sin embargo, la organización apostó por ello. ¿Por qué con Kuminga parece tan difícil? La franquicia se enfrenta a un dilema que va mucho más allá de lo contractual. Es un dilema filosófico. Apostar por Kuminga es aceptar que esta transición hacia una nueva generación debe tener un rostro, una identidad, una figura que tome la posta. Pero también es renunciar, en parte, a esa obsesión de exprimir hasta la última gota del prime de Curry con veteranos a corto plazo. ¿Están dispuestos a hacerlo? Porque si el plan es seguir exprimiendo este núcleo, sin mirar más allá del presente, entonces probablemente Kuminga estorbe. Pero si hay una visión más amplia, si se está pensando en cómo será este equipo en 3 o 5 años, entonces no hay excusa para no convertir a Kuminga en una piedra angular desde ahora. Así que la pregunta es tuya también. ¿Quieres que Golden State lo construya todo alrededor de él poco a poco? ¿O prefieres aprovechar su valor de mercado y traer una pieza que ayude a Curry y Butler en el presente? La decisión está sobre la mesa, no tomarla. También es una decisión